Nuevamente, hermanos, es una bendición poder compartir la palabra de Dios y vamos a orar. Señor Jesús, pedimos que tu Santo Espíritu tome el lugar que le corresponde en esta predicación y que sea de gran bendición para nuestros oyentes. Y también, Señor, bendecimos en tu nombre a todas las iglesias que están transmitiendo desde las formas más sencillas hasta las formas más complejas. Que en realidad sea el poder de tu Santo Espíritu que bendiga la transmisión de todas las predicaciones. Glorifícate, Señor, y que en todo y para todo tu nombre sea exaltado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos la serie Las tormentas de la vida. Hoy estamos con el número 2. Y el tema de hoy se llama Las tormentas que nos tocan vivir. Todos estamos viviendo a nivel mundial la pandemia del COVID-19 o coronavirus. Esta semana vamos a cumplir 8 semanas de confinamiento, restricciones de parte del gobierno y de igual manera el tratar de contener la propagación del virus. Para una minoría de personas ha sido de gran beneficio, pero para la gran mayoría realmente es una gran tormenta. Por ejemplo, para las compañías que venden mascarillas, alcohol, gel bacterial y tantas otras cosas, ha sido de gran beneficio. Los supermercados mismos, hay estadísticas ahora, está diciendo el Ministerio de Economía y otros, que han subido sus ventas un 30% al estar la gente confinada en sus casas. Pero para la gran mayoría son problemas económicos, son problemas de suspensión laboral, etcétera. Por decirlo de alguna manera, a la gran mayoría no le está yendo muy bien. Tiene que estar experimentando una tormenta en su vida. Ahora, todos tarde o temprano enfrentaremos tormentas en la vida. Y eso implica sufrimiento, dolor, angustia, desesperación. Y en tiempos difíciles, cuando viene a nuestra mente muchas preguntas. Muchas personas se preguntan, ¿y dónde está Dios en todo esto? ¿Por qué me ha sucedido esto a mí? ¿Es acaso mi culpa? ¿Fue Dios quien causó esto? De ser así, al hacernos todas estas preguntas, ¿por qué? ¿Por qué lo estamos viviendo? Solo la palabra de Dios podemos encontrar las respuestas para nuestra vida de cómo enfrentar estas tempestades. El fundamento que nos ayuda a entender las tormentas de la vida lo vamos a encontrar en el Salmo 103:19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Eso está en el Salmo 103:119. En el Salmo 107 tenemos otra historia muy bonita. Y en el Salmo 107, de los versículos 23 al 32, nos da el ejemplo explícito de una tormenta y cómo Dios va a actuar en medio de esa tormenta. La escena trata de un barco que batalla en medio de las olas y de un fuerte mar embravecido. En medio de la angustia, los marineros le claman a Dios por ayuda. Ellos están afligidos, están angustiados, están desesperados, y en medio de esa gran tempestad los marineros dicen, Señor, auxílianos. Y por eso agradecen a Dios por su amor, por su maravillosa salvación, y lo exaltan. La pregunta es, ¿usted a quién clama en medio de su tormenta? Y la pregunta que nos viene a la mente, ¿estaba Dios en medio de esa tormenta que menciona el Salmo 107? Mire lo que dice el versículo 25. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespaba sus olas. Esa es la respuesta de Dios. Dios está en medio de absolutamente todo. Y como dije en el mensaje pasado, Dios en su voluntad permisiva, aunque algunas veces Él no lo provoque, lo permite. ¿Y por qué lo permite? Lo permite para nuestro bien. Nuestros problemas también pueden ser resultado de situaciones puramente naturales, tales como lo vemos ahora. Mire, en todos los tiempos que han existido pandemias siempre existen
comentarios de que si hay conspiraciones, de dónde vino esto, cómo sucedió. Eso siempre va a haber comentarios, pero nadie va a tener pruebas contundentes sobre de dónde vino este. Sin importar cuál sea la causa, Dios está en cada situación, Él es soberano y Él dirige todos los gobiernos de este mundo. Él gobierna. De hecho, la Biblia dice que Él preside en medio del diluvio, en medio del caos. Ahora, existen tres clases de tormentas en la vida: las tormentas naturales, las tormentas emocionales y las tormentas espirituales. En las tormentas naturales están los huracanes, los terremotos, erupciones, deslizamientos de tierra, inundaciones, tornados, pandemias, etc. Y también están las tormentas emocionales, que a menudo suelen ser hasta más difíciles que las naturales. Por ejemplo, una mala salud, la depresión, pérdida del sueño, pérdida del apetito, presión alta, diabetes, etc. Problemas financieros. Las crisis económicas y la pérdida del empleo nos desafían a creer en las enseñanzas que la Biblia tiene y a confiar en Dios y a sostenernos en medio de ese tipo de crisis. También están los problemas familiares. Tanto los problemas del hogar como los sentimientos, las emociones, el rechazo, el estrés que puede causar todo este tipo de cosas, trae una gran carga emocional a nuestra vida. Y por otro lado también están las tormentas espirituales. Desobedecer a Dios y escoger nuestro propio camino trae como resultado turbulencias espirituales, por lo que el Espíritu Santo nos traerá convicción de qué está pasando en nuestra vida. Al vivir fuera de la voluntad de Dios, eso nos afecta, porque va a afectar nuestro carácter, nuestra conducta, nuestra manera de ser, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de reaccionar ante los problemas. Ahora, aquí lo importante es que nosotros tenemos que aprender a vivir en medio de este tipo de situaciones. Ahora, ¿de dónde provienen las tormentas? Número uno, de nosotros mismos. Los problemas llegan cuando nosotros desobedecemos a Dios. Algunas veces es de manera deliberada, otras no tanto. Pero problemas vienen a nuestra vida cuando nosotros mismos hemos tomado la decisión de desobedecer a Dios. Y como resultado nos sentimos atemorizados, ansiosos, sin un sostén emocional y espiritual de Dios mismo. Y por supuesto eso daña nuestro testimonio. Segundo, viene del diablo. Satanás puede crear una tormenta. Satanás puede provocar que ese tipo de cosas vengan a nuestra vida. Por ejemplo, en 2 de Samuel capítulo 11, vemos cómo David, por estar en el lugar equivocado, en la hora equivocada, actuando de manera equivocada, él sucumbe ante la tentación de Satanás. David había estado en el terrado de su casa viendo hacia un lugar donde él no debía de ver. Vio lo que no era correcto al ver. Al pasearse por el terrado vio a una mujer que se estaba bañando desnuda. Y entonces el problema es que su mirada tuvo lujuria y mandó a traerla. Su lujuria pasó al acto de pecado. Y David estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, mirando lo que no tenía que mirar y tomando acciones que no tenía que tomar. El resultado fue un embarazo y luego vinieron unas acciones de pecaminosidad que le trajeron tanto dolor a la vida de David. Lo que él hizo en lo oculto, Dios tuvo que sacarlo a luz, porque déjeme decirle que Dios saca a luz el pecado y eso trae dolor, trae tragedia a nosotros. La tercera razón de de dónde vienen las tormentas es de Dios. En ocasiones el Señor trae tormentas a nuestra vida. Las traemos nosotros, las trae el diablo o las trae Dios. Muchas veces Dios las trae porque tiene un divino propósito. Aunque son dolorosas, Dios actúa en amor por medio de ellas. Ahora, ¿por qué Dios permite las tormentas? Bueno, número uno, para captar nuestra atención. Póngame atención a esto, por favor. El Señor nos habla con dulzura muchas veces, pero muchas veces nosotros no queremos prestar atención. Entonces Él tiene que alzar el volumen. Es como cuando una mamá llama a un niño, le dice, Jorgito, Jorgito. De repente la mamá, Jorgito, pega un gran grito. ¿Y por qué tiene que pegar el grito? Porque Jorgito no quiere poner atención. Pues Dios de alguna manera tiene que alzar su voz de una manera más grande.
¿Y desde cuándo Dios le viene hablando al mundo? Póngame atención. ¿Desde cuándo Dios le viene hablando al mundo que se arrepienta, que se vuelva a Él? Dios ha estado tratando de llamar la atención del ser humano. ¿Desde cuándo Dios le viene diciendo, volveos a mí, yo me volveré a vosotros? Pero el ser humano no ha querido hacer caso. Entonces Dios ha tenido que subir la voz y ha tenido que permitir este tipo de pandemias. Ahora aquí la pregunta está, ¿cuánta gente va a morir en esta temporada? ¿Y cuánta gente va a morir sin Cristo? Y escuche esto, la Biblia habla que esto es principio de dolores. ¿Cómo serán los verdaderos dolores entonces? Número 2. Dios permite estas cosas por amor, hermanos. Nos reprende y lo hace con amor para impedir que nos destruyamos a nosotros mismos. Mire ahora mismo, se supone que con este confinamiento que hemos tenido, los ríos, los mares se han limpiado. Y Dios nos está llamando la atención que nuestra conducta ha sido destructiva con nosotros mismos. Así de que Dios nos está llamando la atención con mucho amor. Y el problema es que nosotros estamos rechazando el amor del Señor, hermanos. Número 3, para que nos arrepintamos. Mire, como decía, cuánta gente va a morir sin Cristo en estos días. Ponga el caso de Jonás. Dios le dice a Jonás que vaya a predicar a una ciudad que se llama Nínive. ¿Y qué hace Jonás? Jonás se va huyendo. Jonás se toma un boleto de un barco, se va al barco, se pone a dormir en el barco parte, Dios levanta una gran tormenta, dentro de la tormenta se dan cuenta que algo está pasando y resulta que echan suertes entre ellos. ¿Y sobre quién cae la suerte? Sobre Jonás, que está durmiendo ahí abajo. Entonces él les dice, al verse descubierto, él mismo les confiesa que él está huyendo de Dios, pero que lo arrojen al mar y que el agua se va a aquietar. Y entonces dice que lo tiran al mar, un Dios provee un gran pez enorme que lo traga, el agua se aquieta y aquellos alaban a Jehová. Entonces, ¿qué pasa? Justo de igual manera que hace Dios. Dios, ese mismo pez que proveyó, hizo que Jonás fuese vomitado tres días después, y al ser vomitado ya Jonás va a predicar. ¿Y qué hace Jonás después de predicar? Realmente la gente se arrepiente y Jonás se vuelve a enojar con Dios porque la gente se arrepintió. Ahora, el deseo de Dios es que nosotros nos arrepintamos. Imagínense, si Dios quería que Nínive, un pueblo que era terriblemente malo, terriblemente salvaje, perdido, quería que Dios se arrepintiera, ¿cuánto más Dios no va a querer que nosotros nos arrepintamos? 4. La otra cosa que Dios quiere es conformarlo a su imagen. Dios está dispuesto a quebrantarnos en medio del sufrimiento para glorificarse a sí mismo y que nosotros nos parezcamos más a su Hijo. Dios desea que usted se parezca más a Jesús, que nuestra vida refleje que verdaderamente somos creyentes, que somos mejores padres, que somos mejores esposos, mejores hijos, mejores hermanos, mejores cuñados, mejores ciudadanos, mejores creyentes. La quinta cosa es que Dios desea prepararnos para su servicio. Al pasar en medio de estas tormentas, Dios desea que usted saque lo mejor de usted mismo. Usted puede ir a servir a otras personas, usted puede ir a ayudar a otras personas, y déjeme decirle que no necesita tener dinero ni una gran cantidad de víveres para ir a ayudar a otros. Quizás hay una persona que solo está esperando una palabra de aliento. Hay personas que solo quieren ser escuchadas de su angustia, de sus problemas. Así de que Dios le prepara a usted en medio de estas tormentas para que usted le sirva y pueda servir a otras personas. La sexta cosa es para demostrar su poder en medio de nuestros problemas. El Señor usa las pruebas para que nosotros podamos ser útiles. El Señor se manifestará con milagros en su vida. El Señor hará portentos en su vida. Y Dios desea mostrar todo su poder, toda su gloria, toda su magnificencia. Número 7, para revelarnos quién es Él. Dios se revela a través de estos grandes problemas. Las tempestades nos dan una nueva perspectiva de quién es Dios y la manera en que Dios actúa. Por lo general, después de las tormentas, la mayoría reflexiona y dice, sí, en verdad Dios me guardó. Sí, en verdad Dios me cuidó. Sí, en verdad Dios me dio de comer.
Después de que esta tormenta del COVID-19 o coronavirus pase, porque va a pasar, hermano. Va a pasar muy pronto va a terminar. Entonces muchos podrán decir con claridad, Dios me sostuvo en medio de esta pandemia. Dios me estuvo dando de comer, Dios me ayudó, Dios me sustentó. Y que realmente Dios demostró que tenía un amor muy profundo por usted. Esto nos ayudará a comprender que los caminos de Dios son más altos que los nuestros. También entenderemos que las tormentas de la vida nos permiten motivarnos a acercarnos al amor de Dios. Y también nos ayudará a recordar que Dios tiene el control de todo, hermanos. Dios tiene el absoluto control de todos. Imagínense, mire, desde cuándo la gente viene hablando de la destrucción del mundo. Jesús en Marcos capítulo 13, en Mateo 24 y en otras partes de la Biblia, Él nos afirma que todas estas cosas son principios de dolores. Y desde que Jesús lo dijo hasta ahora mismo, son principios de dolores. Mire, para la Primera Guerra Mundial se cree que murieron más de 175 millones de personas. ¿Y qué creían las personas? Que era el fin del mundo. Para la Segunda Guerra Mundial, ¿qué creían? Que Hitler era el anticristo y que ya venía el fin del mundo. Entonces nosotros lo que tenemos que entender es que Dios tiene el absolutamente control de todo y que todas estas cosas son necesarias que pasen. Ahora, ¿cómo podemos reflexionar nosotros sobre este tema? ¿Cómo ha reaccionado usted a través de esta pandemia? ¿Cómo se siente al saber que Dios tiene el control de todo? Y al reflexionar de cuántas tormentas usted habrá pasado antes y cuántas tendrá que pasar en el futuro, porque de que vendrán tormentas van a venir. Entonces lo que tenemos que entender es que Dios tiene el control de absolutamente todo. Ahora, en medio de esto, aquí está la pregunta. ¿Qué pasaría si usted muere hoy? ¿A dónde iría usted si muere hoy en medio de esta tormenta? ¿Iría al cielo o iría al infierno? Usted necesita entregarle su vida a Cristo. Entrégale su vida a Cristo. Usted puede hacer una simple y sencilla oración que colocaremos al final de este mensaje. Y si usted ya es creyente y se ha sentido débil, crea en el amor de Dios. Crea que Dios tiene el control de absolutamente todo y que Dios también le sacará de esta. Al que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no le dará con él todas las cosas? Que Dios le bendiga y sigamos adelante con fe, confiando en que Dios es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Que Dios le bendiga.